Continuamos en Soluciones de Inmediato. Les presento al doctor Uníades Urbina. Él es médico pediatra, intensivista, además presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, quien ya nos acompaña. Doctor, ¿cuán importante es garantizar la salud a esta población tan vulnerable como lo es la población infanto-juvenil? Sí, es primordial porque siempre se habla en los países de que los países caminan sobre los pies de sus niños. Eso queda muchas veces en retórica. Y si vamos a Venezuela, de 30 millones, aproximadamente 9 millones de habitantes tienen menos de 18 años. O sea, es un 30% de la población, y si yo no les garantizo a esta población que nace, crece para que se reproduzca o llegue a una adultez vivo por lo menos, porque también tenemos el gran problema de las muertes en Venezuela, pues estamos tirando por la borda el futuro de un país realmente. Entonces yo necesito como país, como Estado, asegurarle la prevención, por supuesto, la curación en salud y para que puedan ser unos seres productivos a futuro. ¿Y qué indicadores sirven justamente para medir si un país le garantiza o no ese derecho a la salud, por ejemplo, sí, a los niños y adolescentes? Básicamente la tasa de mortalidad infantil, que son las muertes por debajo del año de edad, y si vamos a la mortalidad neonatal son los primeros 28 días, en los cuales, como se dijo a la introducción del programa, Venezuela no cumplió la meta del milenio. La meta era bajarlo a un dígito y estamos todavía en 15 punto tanto por ciento la tasa de mortalidad infantil. Quiere decir que se nos están muriendo una cantidad de muchachos que ni siquiera llegan a cumplir el primer año de vida. Entonces eso es gravísimo en un país donde estamos en la cola de Latinoamérica, nos superan países como Uruguay, Costa Rica, Argentina, que hace 15, 20 años nosotros éramos los segundos en mejores indicadores de salud en Latinoamérica. ¿Y qué factores se asocian con mayor frecuencia a la mortalidad infantil en Venezuela? Sí, básicamente son problemas alrededor del parto, porque tenemos la otro indicador que es la mortalidad materna, que también es muy alta en Venezuela. Que Venezuela fue además en algún momento el segundo mejor país de abanderados, como no, en todo lo que fue salud, vacunas, exacto, fuimos el segundo país donde era mejor nacer, imagínate tú, donde nacer, después de Uruguay, donde nacer y además seguir creciendo. Hoy día ninguno de esos indicadores. Hoy día estamos en el puesto número 14, si no me equivoco. Más o menos compitiendo ahí con Haití, Angola y otros países muy pobres del mundo. Y entonces lo importante es que tenemos esos indicadores que mejorarlo, y la única forma de mejorarlo es sincerando las políticas de salud, y para eso están una cantidad de sociedades científicas que somos gente científicos, no políticos, que debemos ser los asesores naturales, y lo hemos sido, por lo menos la Sociedad de Pediatría en los últimos 79 años, éramos los asesores por naturaleza del Ministerio de Salud o del Popular para la Salud, pero últimamente no tenemos interlocución con estos entes, teniendo gente técnica capacitada para dar la asesoría. Hablan de que las condiciones de vida, los factores sociales también influyen en esto de la mortalidad infantil en Venezuela. ¿Por qué? Muchísimo, porque cuando te hablé de me dijeron un poco, cuando hablamos de la mortalidad materna, eso significa que el 50% de las mujeres embarazadas en Venezuela no acuden a la consulta por diferentes motivos. Si el programa está y no llega a la población, hay que revisar la política. Quiere decir que algo está fallando. O falla la institución, o fallan las campañas, la información a la gente que sepa que debe ir a un ambulatorio donde una vez que vaya tenga el eco asegurado, tenga todos los exámenes. Y por supuesto, una vez que el muchacho nace en unas condiciones que no son las más adecuadas por la parte materna, si hablamos del embarazo en adolescente, que es terrible, otra cifra, pero tampoco tenemos las instalaciones adecuadas para recibir al niño en las mejores condiciones, y cuando se complica tampoco tenemos las terapias intensivas, en este caso neonatales, para atender. Esos son los factores que inciden en la mortalidad, pero cuando hablamos de causas específicamente, ¿cuáles son las principales causas de muerte en niños y adolescentes? Básicamente relacionadas a la perinatología, que son el embarazo, el aborto, la mujer que no tiene las condiciones adecuadas para parir, y una vez que ese producto llega a término sin las condiciones adecuadas, desnutrición, adolescencia, violaciones, una cantidad de cosas, entonces vienen los factores típicos que son las cardiopatías congénitas, porque tenemos además patologías de país de primer mundo, cáncer, patologías cardíacas, que venimos a la otra parte, hay que corregirla. ¿Dónde están los cirujanos y dónde están las terapias intensivas para corregir esos problemas con los que nace el niño? Eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuán prevenibles son, digamos, la mayoría quizás de estas muertes que estamos viendo en esta población tan vulnerable?
Claro, yo la prevengo con programas de atención a la mujer embarazada. Darle el ácido fólico, darle las vitaminas, una mujer que tenga los controles adecuados, porque ¿qué hago yo? Si yo detecto durante el embarazo alguna anormalidad que está presentando este feto, yo puedo tratar de intervenirlo, porque en Venezuela tenemos la cirugía fetal, pero si yo no hago controles, los equipos están malos, la mujer pierde la consulta, cuando nace el feto ya tiene los problemas que tendría que corregirlos, pudiendo corregirlos muchas veces in útero. Ahora, decíamos que definitivamente no estamos nada cerca hoy de cumplir con ese objetivo del milenio que habla de una reducción de 3/4 partes de la tasa de mortalidad materno-infantil. Ahora, ¿qué pasó a partir del 2012? Que además se detuvo esa disminución de la tasa, porque veníamos bajando, claro, de pasó? 31 logramos bajar a 15.9, se detuvo y estamos otra vez por 17. Evidentemente las políticas de salud no adecuadas, no hay formación, no hay educación, no hay dotación en los hospitales y una serie de no hay. Y tenemos 7 años más o menos en este estancamiento de la salud y estamos empezando a retroceder. No puede ser que en un país como Venezuela, en el siglo XXI, no tengamos tomógrafo, no tengamos resonador, no tengamos las bombas de cobalto para tratamiento de cáncer en las mujeres, cuello uterino y mama, que son los más frecuentes, no hay terapias intensivas, nuestra población médica de enfermeras están migrando del país, tenemos en Ecuador, en Panamá, en España, entonces por las condiciones de trabajo y la inseguridad que está llevando a nuestros profesionales, sobre todo jóvenes, a irse del país. Hablamos de que hay una gran deficiencia en cuanto a la atención terapéutica, es decir, una vez que ya aparece la patología, cómo tratarla. Claro. Pero nos vamos un poquito más allá. Además, hay fallas, entiendo, en materia preventiva.